Hablar de Venezuela y de Cuba es hablar de dos países que, aunque separados por el Mar Caribe y con historias diferentes, han compartido un destino político común en las últimas décadas. La conexión entre Caracas y La Habana no ha sido simplemente un acuerdo entre gobiernos, sino un pacto de supervivencia entre dos regímenes que encontraron en su mutua dependencia una forma de prolongar su permanencia en el poder. Para entender lo que ocurre hoy en Venezuela y lo que pueda suceder mañana en Cuba, es necesario recorrer el camino que ambos han transitado juntos y comprender por qué el derrumbe de uno arrastrará inevitablemente al otro. La isla de Cuba vivió durante más de 3 décadas sostenida por la Unión Soviética. Moscú le garantizaba petróleo, subsidios, comercio preferencial y respaldo militar. Ese flujo de ayuda permitió al castrismo sobrevivir y proyectarse como una potencia ideológica en el tercer mundo. Pero cuando en 1991 la Unión Soviética se desmoronó, Cuba entró en el llamado periodo especial, una crisis económica brutal que sumió a la población en el hambre, los apagones y la escasez. El régimen logró sobrevivir gracias a una mezcla de represión y resignación social, pero quedó claro que, sin un padrino externo, el modelo cubano no era viable. Ese padrino apareció en 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela. Inspirado por el castrismo y decidido a emularlo, Chávez encontró en Fidel Castro a su mentor político e ideológico. A cambio de apoyo logístico, asesoría en inteligencia y control social, Venezuela se convirtió en la nueva fuente de recursos para sostener a La Habana. Durante años, Caracas envió a Cuba decenas de miles de barriles de petróleo diarios a precios subsidiados o incluso a crédito. Para un país sin recursos energéticos propios como Cuba, ese flujo de crudo era la diferencia entre colapsar o seguir a flote. A cambio, La Habana exportó lo único que podía, su capital humano en forma de misiones médicas, entrenadores deportivos y asesores militares y políticos. Miles de médicos cubanos fueron enviados a Venezuela en programas que se presentaban como cooperación solidaria, pero que en realidad eran parte de un engranaje económico y político. El régimen cubano recibía pagos millonarios por esos servicios, mientras controlaba de cerca los hilos del poder venezolano a través de sus asesores de inteligencia. Era un negocio redondo, Caracas obtenía apoyo político y social, y La Habana aseguraba su supervivencia. Con el tiempo, la relación se volvió aún más turbia. Empresas mixtas, convenios opacos, contratos sin transparencia y un sinfín de negocios paralelos se tejieron entre ambos regímenes. El castrochavismo, como muchos lo llaman, se consolidó como un bloque político que vendía la idea de la resistencia antiimperialista, mientras reprimía con dureza a sus pueblos y se enriquecía con prácticas corruptas. Sin embargo, la bonanza no podía durar para siempre. La economía venezolana, sostenida casi exclusivamente por el petróleo, comenzó a desplomarse con la caída de los precios internacionales a mediados de la década del 2010. A eso se sumó la corrupción, la mala gestión y la destrucción del aparato productivo. El resultado fue una crisis humanitaria sin precedentes en la historia del continente. Millones de venezolanos se vieron obligados a huir del país, buscando refugio en Colombia, Perú, Chile, Argentina, España, Estados Unidos y prácticamente cualquier lugar que les ofreciera una oportunidad de sobrevivir. Mientras tanto, en Cuba, la reducción drástica de los envíos de petróleo desde Venezuela volvió a poner en evidencia la fragilidad del modelo. La isla cayó en una nueva crisis de apagones, desabastecimiento y protestas sociales. La narrativa revolucionaria ya no convencía a las nuevas generaciones, y la represión solo lograba posponer lo inevitable. El pacto de sangre entre Caracas y La Habana comenzaba a resquebrajarse. Hoy, más que nunca, parece claro que el destino de ambas dictaduras está entrelazado. Cuba sin Venezuela está en un pozo sin fondo, aún más profundo que el que ha vivido en las últimas décadas. Y Venezuela sin el respaldo de Cuba perdería gran parte de su capacidad de control político. La caída de uno arrastrará al otro, no como un deseo, sino como una consecuencia lógica de la dependencia que ambos se impusieron. Para quienes soñaban con ver el final de estos regímenes, lo que antes parecía un horizonte lejano ahora se vislumbra más cercano. Cada día que pasa, la posibilidad de un cambio se siente más real. Y ese cambio traerá consigo una de las transformaciones humanas más conmovedoras, el regreso de los hijos de Venezuela a su tierra.
Familias que llevan años separadas podrán reencontrarse. Madres que vieron partir a sus hijos tendrán la oportunidad de abrazarlos de nuevo. Padres que lloraron en silencio volverán a sentir orgullo. Ese retorno masivo de migrantes será, además, la chispa de una nueva Venezuela. El futuro de ambos países dependerá de muchos factores. En Venezuela, podría ocurrir un estallido social de grandes proporciones, con millones de personas en las calles y una fractura en las Fuerzas Armadas. También podría darse una transición pactada, en la que sectores del chavismo negocien una salida para garantizar su supervivencia política y personal. El riesgo de un vacío de poder, con mafias y grupos armados intentando controlar territorios, también está presente. Lo que marcará la diferencia será la capacidad de la oposición y de la sociedad civil de ofrecer un proyecto claro de país. La diáspora jugará un papel fundamental en esa reconstrucción. Los millones de venezolanos que se fueron han adquirido experiencias, conocimientos y contactos en el extranjero. Han visto cómo funcionan instituciones sólidas, cómo se construyen democracias, cómo se desarrollan economías modernas. Su retorno, aunque no inmediato ni total, aportará una energía transformadora invaluable. En Cuba, la dinámica será distinta, pero el desenlace se parece. La juventud ya no cree en la revolución, y el acceso a Internet ha roto el monopolio de la propaganda. Las protestas de julio del año 2021 fueron una señal inequívoca de que el pueblo cubano ha perdido el miedo. La próxima ola de manifestaciones podría ser aún más fuerte. Si el régimen cae, se abrirá una etapa de transición compleja, donde la diáspora cubana, especialmente la radicada en Estados Unidos, tendrá un rol protagónico en la reconstrucción económica y social. La comunidad internacional no podrá ser indiferente. Habrá que brindar ayuda humanitaria, créditos, inversiones y apoyo técnico. También será necesario enfrentar el dilema de cómo hacer justicia, si juzgar de inmediato a los responsables de crímenes de lesa humanidad o permitir ciertos pactos de transición para evitar una guerra civil. Son decisiones difíciles, pero necesarias para construir un futuro sostenible. Lo cierto es que tanto Venezuela como Cuba tienen un capital humano extraordinario. Son pueblos resilientes, creativos, con una cultura rica y una capacidad de resistencia que asombra al mundo. Han soportado lo insoportable, y esa misma fortaleza será la base para levantarse. El potencial está allí, esperando el momento de liberarse. El día en que eso ocurra, veremos aeropuertos en Venezuela llenos de vuelos de regreso, calles en Cuba donde la gente podrá hablar sin miedo, plazas llenas de niños corriendo sin que sus padres teman por el futuro. No será un paraíso inmediato, porque la reconstrucción será lenta y ardua. Pero será infinitamente mejor que la pesadilla de hoy. La historia demuestra que nada dura para siempre. El muro de Berlín cayó cuando parecía eterno. La Unión Soviética se derrumbó cuando muchos pensaban que sería invencible. Lo mismo ocurrirá con el castrochavismo. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Y ese cuándo, cada día, parece estar más cerca. Cuando finalmente suceda, no solo será el comienzo de una nueva Venezuela y de una nueva Cuba. Será el inicio de una nueva etapa para toda América Latina, una etapa en la que la libertad vuelva a ser posible y en la que los hijos de quienes hoy sufren puedan escribir un futuro distinto.